Sean todos ustedes a un capítulo más del espacio de Juan Manuel, en vivo, aquí en X, Twitter, y luego en diferido, aquí también, y luego en todas las plataformas de podcast, en Deezer, en Spotify, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en la que usted desee. Usted solamente escribe espacio de Juan Manuel y ahí encontrará todos los episodios que paulatinamente se van a ir subiendo. Y este también próximamente estará. Perdón, si me escuchan un poquito, a veces es que me ha agarrado cenaza, así que le llaman a la gripe. Entonces, estoy un poquito eh, con una gripecita que ya está saliendo, pero me perdonan si sueno ombligofónico. También recordarles que este espacio está en la plataforma y pertenecemos a la plataforma 180 grados RD en YouTube. 180 grados, Wi-Fi Media, también el espacio de Juan Manuel pertenece a esa importante plataforma a partir del 2025 con diferentes episodios que cada semana tenemos para ustedes. Hoy con un tema muy interesante y el invitado que tengo es un invitado, lo que yo tengo hoy es un bucket list, que yo tenía tiempo por tener aquí el placer de compartir conocimientos con el invitado de esta noche, que es Francisco Álvarez Martínez, con el cual hablaremos del proyecto de ley de alquileres en República Dominicana. Así que bienvenido, Francisco, hermano. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de colaborar contigo y no obstante la dificultad mía con las respuestas, ayudarme a hacerlo realidad. Que yo sé que yo soy muy malo respondiendo por WhatsApp, pero la verdad que es un placer para mí estar aquí, siempre te escucho, o sea que vamos arriba. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Yo soy insistente, Francisco. Yo soy insistente, yo insistí mucho, pero yo entendía, porque yo sé que, y principalmente tú que eres un abogado ducho, perdona que te tutee, no, no lo No hay tomes. problema. Sí. Eh, sé todos los compromisos que tienes, inclusive te sigo, te doy seguimiento. Tú, esporádicamente haces tu participación en el matutino de la 91, que es la emisora que yo escucho y, vengo siguiéndote. Entonces yo sé que en algún momento íbamos a coordinar y a confirmar este espacio. Francisco, hay un proyecto que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de alquileres, que ha tenido sus eh, detractores, vamos a llamarle así, y sus que lo defienden, las personas que entienden que el proyecto es positivo, que es importante para la nación. Entonces, vamos desde el génesis, en qué consiste el proyecto y nuevamente, hermano, bienvenido a este espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, lo primero o por donde a mí me gustaría comenzar es entender por qué necesitamos una actualización de la ley o de las leyes que regulan los alquileres en la República Dominicana. Tú sabes que en nuestro país nosotros tenemos la muy mala práctica legislativa de que en lugar de actualizar normas según lo que la sociedad va pidiendo, las normas se hacen viejas, se hacen inoperantes y luego se hace necesario modificarlas, no, sino cambiarlas. Eso está pasando ahora con el Código Penal, está pasando ahora bueno, ha pasado de hace mucho con el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil, va a pasar con el Código Procesal Penal, que va a haber que actualizarlo porque fue declarado inconstitucional la ley 1015 en una parte el año pasado, me parece, y evidentemente el régimen que aplica al tema de los alquileres es uno que no ha sufrido o no ha avanzado, no ha sido actualizado de la misma manera en la que la sociedad así lo ha pedido. Entonces, cuando uno escucha el día a día de la queja, primero de los propietarios y segundo también de los inquilinos, uno se da cuenta de que hay mucho espacio de mejora en cómo cada uno ejerce sus derechos. Aquí se ha vuelto una práctica muy común que el propietario que quiere sacar a un inquilino moroso de su unidad, de su apartamento, de su propiedad, puede fácilmente durar un año y medio en los tribunales y luego transarse con que le entreguen la unidad, porque es casi imposible lograr una condena efectiva
de que te entreguen tu unidad y además de eso te paguen retroactivamente. Entonces, por otro lado, los inquilinos también tienen derechos que no necesariamente se les respetan y que sobre la marcha también ir a los tribunales se ha hecho difícil, por lo menos en la práctica, lo que de nuevo genera la necesidad de que se dé la discusión. Y lo que nosotros tenemos ahora en el Congreso es un esfuerzo que tiene por lo menos 4 años intentando someterse y que ha recibido muchísima oposición de diferentes sectores interesados. Entonces, por un lado, los constructores, los propietarios, empujando su agenda. Por otro lado, lo que, entre comillas, pudieran estar representando a los ciudadanos que no son propietarios y que eventualmente serían inquilinos también. Y el gobierno, yo diría que no ha logrado generar las mesas de discusión lo suficientemente efectivas y eficientes para que la discusión se dé en un entorno neutral y donde real y efectivamente se puedan ir creando las, los consensos necesarios para generar un proyecto de ley que valga la pena aprobar. Entonces, con ese background, yo paso a la versión actual del proyecto, que ha cambiado mucho en los últimos años, y debo comenzar con una nota pesimista de que se nota que quienes redactaron el proyecto de ley no necesariamente, no necesariamente eran abogados conocedores del derecho común. El derecho común, que es el derecho civil, es la zapata de todo el sistema jurídico dominicano. Todas las leyes que no dicen lo que dejan vacío se suplen de ahí. Todas las leyes de una forma u otra se nutren de allí y es, entre comillas, el derecho más viejo que nosotros tenemos porque brincó de lo consuetudinario y cuando se positivizó, eventualmente se generó lo que hoy es el Código Civil. Y dentro del Código Civil nosotros tenemos una serie de preceptos que eventualmente también adquirieron rango constitucional, que fueron, yo diría que de una forma poco casual, poco elegante, e ignorados por el legislador que sometió, los legisladores que sometieron el proyecto. Y estoy hablando básicamente del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Ese principio, que para el que no es abogado puede sonar extraño, es básicamente, o se puede interpretar o definir de manera muy simple, que la gente tiene la libertad de negociar lo que le dé su gana siempre y cuando no sea ilegal, aún sea un mal negocio. Es decir, yo tengo dentro de mi menú de derechos el derecho de disponer de mi inmueble. Y yo puedo hacer un mal acuerdo. Yo puedo pactar de una forma u otra algo que no sea, entre comillas, el mejor acuerdo posible. Y eso lo más que puede generar es que cuando llegue el término del acuerdo, pues yo entonces no lo quiera renovar porque tomé una mala decisión o tomé la decisión que las circunstancias del momento me permitían. Y pongo ese ejemplo porque cuando uno comienza a leer el proyecto de ley, por ejemplo, en los artículos 4 y 5, se habla de que cuando no se dice el destino que se le va a dar al inmueble, entonces se presume que es tal. O que se presume que el fiador solidario, cuando no existe una cláusula que así lo diga, va a seguir la suerte del contrato aún sea renovado en base a la tácita reconducción. Esos dos ejemplos, que son los dos primeros que voy a presentar varios más, demuestran, por ejemplo, con lo de la tácita reconducción. La tácita reconducción es cuando el contrato llega a su término, pero se sigue ejecutando y nadie dijo algo. Entonces, si yo tengo un contrato de alquiler por un año, llega el término del contrato de alquiler y yo sigo pagando y sigo viviendo y el propietario no me dice algo, pues se entiende que de nuestro comportamiento operó una renovación, entre comillas, del contrato. Esa tácita reconducción, que es el término jurídico apropiado, evidentemente, y aquí ya voy a hacer entonces una valoración personal, evidentemente no puede arrastrar a la persona que estaba vinculada en el contrato anterior y que no tiene
por su comportamiento, la posibilidad de revalidar esa relación contractual. Y ahí estoy hablando del fiador. Si tú alquilas un inmueble y yo soy tu fiador, porque somos amigos, y yo sé que me comprometía durante un año ser esa persona que vaya a responder en caso de que tú falles, y tú luego de ese año te quedaste en el inmueble y el propietario luego de ese año te dejó quedarte sin firmar otro documento, yo no puedo estar sujeto a que si pasan 6 años y al año 6 es que tú fallas, yo esté vinculado al inmueble cuando yo no tuve participación, perdón, en esa reconducción. Sin embargo, la ley, como una forma de decirle a los propietarios, mira, tranquilo, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener vigente al fiador, yo no puedo entender que por ley eso opere de esa manera, porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Que los tribunales tienen que manejar lo primero lo que diga el contrato. Por ejemplo, en un contrato tú puedes poner una cláusula que diga que ante la tácita reconducción el fiador sabe que se obliga a mantenerse siendo fiador y que en caso negativo tiene que notificarlo con tiempo, etcétera. Pero ante el silencio, tú no puedes tú no puedes mantener a un tercero, entre comillas, tercero me refiero a que con su comportamiento no tiene forma de revalidar esa situación, que se mantenga atado a un inmueble solamente porque los propietarios quieren tener a alguien más a quien cobrarle. Pero en ese mismo sentido, si tú vas, por ejemplo, al artículo 7, el artículo 7 te define quién es que tiene que pagar el costo del broker, del corretaje. Y óyeme, el broker lo paga el que lo pague. O sea, si me toca a mí, porque yo fui que lo busqué cuando yo estaba buscando un apartamento para alquilarlo y a mí me cobran un mes de alquiler como beneficio, pues lo pago yo. Pero si yo llego a eso porque un tercero, el propietario, perdón, puso su apartamento en alquiler y el broker de él le cobra a él un mes por alquilárselo, pues entonces eso también es algo que la parte libremente pueden definir en ese momento. Si tú vas al artículo 8, el artículo 8 te fija un tope al reajuste de la renta y aplica un índice oficial cuando la parte guarda en silencio. De nuevo estamos lo mismo, o sea, el legislador, en lugar de generar el marco general aplicable, esas reglas que todos debemos, entre comillas, respetar, se está inmiscuyendo en la preparación misma del contrato. El artículo 12 habla del abandono, diciendo que el propietario, cuando el inmueble está abandonado, puede hacer X o Y cosa. Y yo me pregunto, pero ven acá, ¿qué es el abandono? Yo puedo alquilar un apartamento y dejarlo vacío porque me dio mi gana. Y el propietario lo que tiene que recibir su renta, porque eso es mi obligación. Entonces, ¿por qué hay que darle al propietario la posibilidad de porque yo mantenga el apartamento vacío? Estoy poniendo un ejemplo porque no hay una definición de abandono en la ley, en el proyecto, perdón. Él pueda intervenir y quitarme, entre comillas, el apartamento. El artículo 19 obliga al arrendador a entregar el bien en buen estado. Entonces, yo me pregunto, pero yo puedo alquilarte un apartamento que está en mal estado, sabiendo que está en mal estado y dejándotelo barato. ¿Cuánta gente no se benefician de oportunidades en ese sentido? Sencillamente porque el propietario no tiene el capital o el interés de renovar la unidad y te lo deja, entre comillas, a chele, para que sea tú que cargue con eso y al final él se beneficie eventualmente de eso. Tampoco el legislador se tiene que meter ahí, y mucho menos decir, como dice, que ahora por ley el propietario, si va a vender el inmueble alquilado, tiene que ofrecérselo al inquilino. Eso también es una cláusula. Si usted alquila un inmueble y usted quiere tener una opción a compra, usted se lo pone en el contrato y el propietario lo acepta si le da su gana también. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, el artículo 24 numeral 8 que impone que el inquilino pueda no, deba participar en las asambleas del condominio. De nuevo, o sea, eso es algo que los propietarios y el inquilino lo deciden según la naturaleza de la relación. No es verdad que el inquilino tiene que participar como propietario, sencillamente por ser inquilino en las asambleas del condominio donde se encuentra el inmueble. Eso es algo que las partes pactan porque hay contratos, por ejemplo, que incluyen el mantenimiento
y se incluye el mantenimiento normalmente, en la práctica el propietario mantiene esa representación en las asambleas. Pero además, como un inquilino que probablemente, entre comillas, va de paso, porque puede ser 6 meses, un año, 2 años, pero no va a vivir siempre ahí porque no es su inmueble, va a ser el que tome las decisiones, entre comillas, que van a afectar incluso el funcionamiento eventual del inmueble. Entonces, cuando uno ve ese universo, esos son solamente algunos de los ejemplos, cuando uno ve ese universo de muestras de cómo el legislador no entiende, no valoró adecuadamente la importancia de la voluntad en la negociación y pretende resolver los problemas, entre comillas, problemas que en la práctica se puedan dar metiendo cláusulas que eventualmente pudieran tener incluso choques de índole constitucional, pues entonces estamos viendo que el servicio que se le está haciendo a la patria ahí va a quedar un poco incompleto. ¿Por qué? Porque una ley que venga con tantos sesgos como esa, que eventualmente pueda tener choques de constitucionalidad, ya sea por la vía difusa o concentrada, pudiera eventualmente echar al zafacón ese esfuerzo traumático que durante varios años el Congreso ha tenido que estar forcejeando con los sectores de poder y con interés, sencillamente por no respetar cosas que desde los tiempos de los romanos son verdades procesales sólidas. Entonces, te voy a poner un ejemplo de mejora que yo lamenté mucho que no estaba ahí. Nosotros vivimos en un país artificialmente dolarizado. Y aquí estoy hablando, sé que a los propietarios no les gusta, pero estoy pensando ahora desde el punto de vista del inquilino. Nosotros vivimos en un país artificialmente dolarizado, donde aquí todo te lo quieren vender en dólares. O sea, nosotros nada más nos falta andar con dólares en los bolsillos. Porque los vehículos, los apartamentos, todo, menos los préstamos de vivienda y los préstamos de carro son en dólares. Entonces, Y los sueldos, y los sueldos. bueno, exacto, comenzando por los sueldos. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, un legislador que quiera hacerle un servicio a su país debería comenzar la discusión sobre si los contratos de alquiler deben estar en pesos dominicanos. ¿Y por qué yo digo eso? Porque el que alquila un apartamento en $500, un mes, esos $500 pueden ser 25,000 pesos y otro mes pueden ser 32,000 pesos. Nosotros en lo que va de gobierno hemos tenido fluctuaciones de hasta 3 puntos. Pero bueno, no de este gobierno, me refiero desde el 2020 para acá. Hemos tenido fluctuaciones de 3, 4 y 5 puntos en márgenes de diferencia muy importantes. Entonces, ¿cómo es que una persona que gana lo mismo todos los meses, un mes pueda tener para la prensa y otro mes, perdón, para la renta y otro mes no? Porque un mes deba pagar 25,000 pesos y otro mes 32,000 pesos. Y quizá esa diferencia de 6, 7, 8,000 pesos se le sale de presupuesto y lo de cuadra. Entonces, si la moneda de curso legal es el peso dominicano y si hay un tema social, socioeconómico, de que nosotros estamos en base a una economía artificialmente dolarizada, yo diría, bueno, el legislador debió tomar ese mandato constitucional que le dimos cuando los elegimos y decir, bueno, déjame ver qué es lo mejor para la persona que yo represento y déjame entonces promover la discusión, porque fíjate que yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo o no, yo estoy diciendo promover la discusión, porque al final eso es lo que se tiene que hacer en esos foros, entre comillas, democráticos. Cuando tú, por ejemplo, vas al artículo 10, el artículo 10 te habla de la causa de terminación y dice que la llegada del término es una de las causas de terminación. El legislador no tiene que decir eso, porque eso es como yo, o sea, no hay que reinventar la rueda, eso no hay que decirlo, eso es así por la naturaleza misma de la relación contractual. La llegada del término es una causa de terminación. Pero entonces, el legislador que viene vamos a decir, con el complejo de Albert Einstein, se inventa e incluye que para que eso sea considerado como una causa de terminación, tiene que haber una denuncia, una notificación previo. Entonces yo digo, ven acá, entonces si yo contrato por un año y yo no digo nada, entonces ya entonces el contrato por eso no terminó al llegar al año.
Eso no me hace sentido, porque al final lo correcto es que si no se va a acabar, se notifique con tiempo, pero no lo inverso. Y hay un tema también que ha sonado mucho en la prensa, que es el tema de a quién se le da, entre comillas, el depósito. Ustedes saben que el depósito es ese dinero que se consigna a favor de, entre otras cosas, alquileres, digo, el estado del inmueble al momento de la entrega. Si tú tienes un depósito de 100 pesos y cuando tú vas a entregar el inmueble, hay reparaciones que se deben hacer por 70, pues entonces el propietario verifica y te devuelve 30. O no te devuelve, sino que consienten que se te devuelva 30. Y eso se lleva al Banco Agrícola. Entonces, lo que está buscando el artículo 15 de la ley, del proyecto de ley, es básicamente, primero, integrar al Ministerio de la Vivienda. Yo creo que eso operativamente no le conviene al Ministerio de la Vivienda. Yo asumo que esto es algo que se hace sin su consentimiento, aunque también al mismo tiempo me parecería extraño que ellos, siendo uno de los ministerios más poderosos, entre comillas, permitan que eso se le adjudique, porque eso va a generar un problema operativo del carajo. Primero, porque según el procedimiento que dice la ley, se genera una dispersión. Cada banco, por ejemplo, que en teoría cada banco pudiera ser el receptor inicial del depósito, entre comillas, cada banco tiene su librito. Yo me imagino yo, bueno, no voy a decir nombre de banco, pero yo me imagino yo yendo a uno de los bancos más exclusivos de este país, que a veces uno va y se siente que uno está pidiéndole favores, y pidiéndole, mira, yo quiero depositar $370 de depósito del alquiler de tal apartamento en tal sitio. Ok, llénate este formulario, conoce tu cliente. Y yo, pero yo no soy cliente tuyo. Que tiene que llevarlo a la oficina principal porque en esta sucursal no lo recibimos. Que no, que no te vamos a aceptar. No te vamos a aceptar porque tú tienes un problema con la justicia. La magia, entre comillas, del Banco Agrícola, que es inoperante, y no estoy diciendo que el Banco Agrícola sea lo mejor, era, entre comillas, de que esa gente recibía su dinero y ya. Ellos no te hacían preguntas, entre comillas, no eran una traba, pero cuando tú metes a la banca privada, que va a estar recibiendo dinero indiscriminadamente de gente X me refiero a cualquier tipo de persona, entonces de nuevo estamos sometiendo al inquilino, al escrutinio medalaganario, de cumplimiento, de cumplimiento en el sentido jurídico, etcétera, lo que evidentemente regenera un probable dolor de cabeza adicional. Eh, Hay un problema, o sea, ese dinero está en el banco, por ejemplo. ¿Y qué pasa si lo embargan? ¿A nombre de quién está eso? Eso está a nombre de mi propietario, está a nombre mío, y si lo embargan, después no se puede usar. Como que también el proyecto debió en el artículo 16 entrar en esos detalles. La discusión también jurídica, cómo yo saco una gente, para poner el ejemplo clásico de cómo lo hago, o sea, cómo yo saco una gente. El esquema actualmente es en el juzgado de paz, que normalmente son más rápidos que los tribunales ordinarios. Digo tribunal ordinario porque el juzgado de paz es un tribunal especial. Y ahora se mete de nuevo, y tengo que hacerlo de forma ilustrativa. De nuevo se mete el legislador Albert Einstein, porque entonces agarra una fórmula que durante 20 y pico de años ya demostró que 20 y pico de años, durante 30 y pico de años ya demostró en materia laboral que no funciona, que es la audiencia de conciliación. Y dice ese legislador que hay una audiencia de conciliación en el artículo 32-33 por ahí, que hay una audiencia de conciliación y que en esa audiencia, si no se llega a un acuerdo, entonces se fija una nueva fecha para que se pueda conocer el caso. O sea, un proceso que ya de por sí no estaba funcionando muy bien. Tú le estás metiendo obligado una audiencia de conciliación que ya en otros procesos se ha demostrado que no es más que una pérdida de tiempo. La audiencia de conciliación, si se quiere, porque la conciliación siempre está abierta, si se quiere, ponla que sea como en materia laboral en la corte, que se celebran en una misma audiencia. Tú vas a conciliarte, no, por fuego, vamos arriba. Pero en este caso tú estás incluso por mandato legal diciendo que no se conoce y se fija otra fecha. Pero entonces, hay otra cosa interesante. El artículo 34 dice que
Si tú, como propietario, no notifica 90 días antes la entrega del inmueble al término, a pena de inadmisibilidad, tú no vas a poder demandar la expulsión de esa persona. Y si tú entonces le metes que el artículo 37 dice que la sentencia no es, que la sentencia es ejecutoria no obstante cualquier recurso, pero al mismo tiempo tú también introduces condiciones para la suspensión que carecen de coherencia, entonces estamos de nuevo haciendo un arroz con mango en un proceso que en teoría estábamos buscando simplificar. Y, y con esto ya voy cerrando por si hay comentarios, preguntas, etcétera. Y el artículo 39. Miren, la fuerza pública. Eh, ¿Qué es la fuerza pública? Y lo voy a definir de una forma bien simple. La fuerza pública es el auxilio de la autoridad para ejecutar una decisión. Por ejemplo, si yo tengo una sentencia que dice que sí, que te voy a expulsar del inmueble y voy a tomar posesión, yo eso no lo puedo ejecutar yo como en el viejo oeste. Yo tengo que buscar la fuerza pública. Esa fuerza pública es generada a través de un departamento de la Procuraduría, de donde tú te auxilias con policías, con oficiales, y entonces tú, dependiendo de si hay que abrir o no, puede ir también un juez de paz. Entonces con ese, entre comillas, pelotón, es que tú puedes ejecutar tu sentencia, porque evidentemente no se deja a que lo hagamos cada uno como nos dé nuestra gana. Eso es lo mismo que un desalojo, perdona que te interrumpa, Bueno, para el Francisco. desalojo se necesita la fuerza pública, exacto. Sí, sí. Entonces, el artículo 39 dice que la sentencia de apelación se beneficia de la fuerza pública. Cuando yo leo eso, yo me confundo, porque yo estoy diciendo, eso quiere decir que yo con esa sentencia puedo ir a un cuartel y buscar a los policías y arrancar. ¿Qué pasa entonces con el departamento de la fiscalía que se encarga de, entre comillas, otorgarla? Eh, que siempre he pensado que a veces es bueno y a veces es malo, pero al final es un filtro, tú sabes. Y además, ¿quién la gestiona? Porque normalmente es un alguacil, pero en este caso lo estaría gestionando el propietario. Entonces, son todas esas incongruencias. A mí me causan cierta molestia porque pienso que lo que pudo haber sido un esfuerzo loable y práctico de una ley que venga a resolver problemas, se transformó en lo que normalmente sucede cuando las leyes se preparan en base a los intereses y no tomando en cuenta ni siquiera los principios básicos de lógica jurídica. Y por eso, como esa ley aparentemente va para adelante, es importante que se hagan estos espacios de divulgación y comentario porque al final tenemos primero que saber con lo que nos vamos a encontrar y segundo, también tenemos que saber de qué cuidarnos y de qué quejarnos. Y pienso, y con esto cierro, que si la ley se aprueba como está, nada más va a hacer falta que una persona salga afectada, que admito, pienso que será muy rápido, para que esa ley comience a desmembrarse por vicios constitucionales que no van a sobrevivir a ningún tipo de examen, ni en un caso concreto, ni a la viabilidad de la ley misma. Eso es correcto, hermano. Antes de pasar a José, que está en espera, en el círculo de espera, como dicen en el argot beisbolístico, vámonos con esta promoción o este bumper sobre las preguntas y comentarios, así que no se muevan. Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en @carboneljuan. El espacio de Juan Manuel. Así como lo escucharon, no solamente usted levanta la mano de manera organizada, como lo que tenemos ahora, nuestro amigo José López, que además de que es mi amigo, es mi colega, es miembro también de la prestigiosa Peña Constructiva, de la cual también soy parte. Así que buenas noches, hermano. Buenas noches, Juan, y todos los que están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, hermano, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por la oportunidad y un saludo al licenciado Álvaro
Muchísimas gracias por sus explicaciones. Yo tenía una pregunta puntual con el tema de lo que estaba comentando hace un rato, sobre todo para el tema de lo que es los depósitos. Y una preocupación, he tratado de leer, es verdad que no he leído el proyecto per se propiamente, el proyecto de ley, pero he tratado de leer explicaciones de expertos y no me queda claro. El tema del depósito, normalmente los que bregamos con propiedades alquiladas sabemos que el depósito es una especie de garantía que se entrega o que entrega el inquilino al inicio de la relación de alquiler, ¿verdad? Y al final se supone que ese depósito debe devolverse siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones del contrato. Y una de las condiciones primordiales es haber mantenido en buen estado el inmueble, ¿verdad? No generar unos daños, unos desperfectos que afecten la integridad del inmueble. Y los que tenemos propiedades, sobre todo los que bregan con apartamentos, saben que lamentablemente hay inquilinos que se encargan de destruir, destrozar completamente las propiedades. En el caso de este proyecto de ley, se habla de que hay que devolver el depósito, pero ¿quién cubre los daños? ¿Quién evalúa lo que cuestan los daños? ¿Quién establece qué proporción de esos daños se pueden cubrir con el depósito? Si me puede orientar con esa parte, licenciado, se lo voy a agradecer. Mira, eso es un comentario muy útil porque demuestra de nuevo otro vacío que tiene la ley. En los artículos 15, 16 o 14 y 15 son los que hablan del depósito de garantía, que como tú bien dices, la concepción, vamos a decir, que tenemos socialmente aceptada es que es un dinero que se guarda por si acaso. Por si acaso, bueno, hay veces, aunque los tribunales tienen una discrepancia en eso, hay veces que se utiliza para los alquileres, si no te pagan, hay veces que se utiliza para la reparación de un inmueble y ahí siempre se discute, bueno, pero ¿quién dice cuánto cuesta esa reparación? Me sale más barato hacerla yo, la haces tú, etcétera. Pero la ley no lo dice. La ley te dice, que mira, lo acabo de buscar, la ley te dice, artículo 15, la suma acordada como garantía acompañada de una copia de contrato de alquiler será depositada por el propietario o arrendador en una entidad bancaria, ubicada en el lugar de localización del inmueble. Y después dice, devolución de garantía. El propietario o arrendador, una vez recibido conforme el inmueble según las condiciones estipuladas en el contrato, devolverá o autorizará al inquilino o arrendatario sin un trámite, sin más trámite, a retirar la suma. Entonces, aquí estamos viendo que el uso del depósito aparentemente, digo aparentemente porque eso es lo que dice el artículo 16, se deja a lo que las partes hayan acordado, porque ese artículo dice, según las condiciones estipuladas en el contrato. Entonces, ahí estamos viendo de que pudiera ser que las reglas para usar ese depósito se estén dejando al libre albedrío de las partes de decidir, según la necesidad de que tengan cada uno, de las condiciones del negocio, en ese contrato de alquiler. Escúchame que interrumpa ahí nuevamente, licenciado. Y obviamente usted me imagino que lo puede visualizar el conflicto a futuro, ¿verdad? En el momento en el que se presenten las dos partes al banco y cada uno esté alegando algo contrario a la otra parte, ¿quién toma la decisión? Entonces, ahí es que viene lo de tú involucrar a la banca privada. Y mira, tu pregunta me da el pie para hacer un comentario que se me olvidó. El banco privado te embarga una cuenta con un papel de baño. O sea, yo le notifico ahora al banco tuyo. Eso le iba a comentar. Dicho sea de paso, el banco no tiene ningún interés ni incentivo de entregar ese dinero rápido, que conste. Claro, porque mientras El más lo banco lo que más caliente, le más interesa beneficio le es saca. que ese dinero quede en un limbo porque ellos van a seguir utilizándolo en su estructura de financiamiento. Claro, y entonces ahí yo me pregunto, para ponerte este ejemplo, que es, mira, es un buen comentario también. Yo digo, ven acá, ¿y por qué los dueños del dinero no se hacen socios del beneficio? ¿Por qué el banco no le da una rentabilidad a ese dinero si lo va a utilizar a esos fines? Porque el Banco Agrícola tiene, entre comillas, un fin social. Yo puedo entender que ese dinero que se genera a través de esa colocación, bueno, yo puedo entender que yo no sea socio de eso. Pero si la banca privada va a estar recibiendo dinero, que va a poder, entre comillas, sacarle una rentabilidad. ¿Y por qué esa rentabilidad no se, entre comillas, guarda o en parte
a favor de las personas que eventualmente la pudieran recibir, porque al final yo me estoy desprendiendo de un dinero. Vamos a suponer que durante 2 años hubo un depósito de $5,000 en un banco. Esos $5,000 en 2 años para un banco son $7,800, son $8,500. Entonces, la banca privada se está ganando un dinero, entre comillas, yo no voy a decir sin justa causa, porque es verdad, pero se está ganando un dinero. Pero lo que yo estaba diciendo antes de tu comentario es que si yo, propietario, le notifico al banco un acto o algo así, lo poniéndome a que te entregue el depósito, ya tú vas a tener que ir obligado a un juez de los referimientos a levantar la oposición, porque los bancos, por un suspiro, te dicen ve al juez, yo no te puedo ayudar. Y esa mala práctica, digo mala práctica porque real y efectivamente, esa esa, esa teoría de que bueno, esa teoría no, esa verdad jurídica de que el tercero no es juez del embargo, ha permeado a la banca de una forma tal que incluso las oposiciones sin montos, ellos, entre comillas, las respetan y te indisponen todos los bienes que tú tengas. Entonces, me preocupa mucho eso que tú comentas, porque real y efectivamente se van a generar muchísimo más problemas de lo que ahora mismo se están generando y peor sin una solución en el corto plazo, porque ya tú estarías creando una estructura administrativa desde el Ministerio de la Vivienda y la comunicación con la banca privada, los fondos que se reciben, la colocación de esos fondos desde la banca, la posibilidad de la rentabilidad y peor aún, que tú no puedas como persona, o sea, como arrendador o arrendatario, disponer de tus bienes sencillamente porque el otro notificó un acto de oposición, por ejemplo, que te lo entreguen. ¿Contestado, José? Perfectamente. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre. Siempre, José. Vámonos con Georgina y luego con Ryan, en el mismo orden. Así que adelante, Georgina, bienvenida, amiga. Hola, no te escucho, Georgina. Georgina. Yo creo que no tiene micrófono ahí. Sí, ella, lo que pasa es que parece que aparentemente salió y o la llamaron o algo pasó. Bueno, pero mientras tanto, vámonos con Ryan en lo que Georgina se conecta nuevamente. Así que adelante, hermano, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Lo mío, un breve comentario. Lo lamentable de ese proyecto de ley es que se esté conociendo en el primer poder del Estado, donde están los legisladores, donde todos ellos también son propietarios y arrendatarios de inmuebles. Eso es catastrófico para mí, ese adefesio de ley. Perfecto. Georgina está ya conectada. Vamos a ver, Georgina, adelante. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, fuerte y claro. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Se sienten bien? Muy bien. Qué bueno. Eh, Primero saludar a Francisco, a mi querido Franchi, por su exposición puntual y certera, y sobre todo a ti, Juan Manuel, por este espacio. Siempre nos traes novedades y estamos muy, muy al pendiente, muy al día con todo el discurrir jurídico y político en Dominicana No a diga través eso, no diga eso que me va a hacer llorar, ¿eh? Fíjate, a propósito de lo que comenta Franchi, yo llevo una opinión particular, no en contradicción, sino más bien en añadidura de lo bien que lo explicaba. Y va muy de la mano con lo que comentaba José a propósito de esas inquietudes que le da tanto al propietario del inmueble como al futuro inquilino o al inquilino ya in situ. Y es lo siguiente. Este proyecto de ley que tenemos ahora en ronda en el Congreso de la República, opino que más bien viene siendo a retazos una especie de Frankenstein sectorial. Me explico. Como bien comentaba Francisco al inicio de su participación, pareciera que los redactores o los asesores de aquel legislador lo que menos manejan es el derecho base, el derecho de los bienes, derecho civil, común y ordinario.
Y tampoco lo que menos manejan es el procedimiento a llevarse a cabo y que desde hace más de 50 años tenemos en la República Dominicana con la actual vigente Ley de Alquileres y Desahucios. ¿Y por qué lo comento? Bueno, ya Francia ha dado los puntos. Tenemos una fase de conciliación, tenemos un aspecto donde el legislador se entromete en lo que es el asunto del consentimiento de las partes, el aspecto de las voluntades, y es sectorial porque tipos de intervenciones como estas la tenemos en países como España, donde también hay una audiencia de conciliación y tiene su razón de ser, que no es la misma que la nuestra, que en República Dominicana, y también una ley estatal sectorial que opera, por ejemplo, en el estado de Nueva York y en la Florida, a propósito de las mismas circunstancias que Francisco especificaba. Entonces, me pareciera a mí, así como media chismosita yo, de que esos asesores de los legisladores actuales, pues lo que hicieron fue una especie de mezcolanza o de Frankenstein y dijeron, mira, como la inversión nuestra, el sector privado es el que prima, vamos a mantenerlos contentos y vamos a agarrar de acá y de allá y vamos a tratar de actualizar, entre comillas, el aspecto del alquiler y sobre todo del desahucio de los bienes inmuebles. Esto es grave. Apuntalaba Franchi el asunto sobre lo que le chirriaba, lo que le molestaba, porque en la práctica uno es el que sabe. Y ahí concuerdo plenamente con él en el aspecto jurídico. Viene este proyecto de ley no a facilitarle las cosas al inquilino y al propietario, que al final la va a tener peor que la tiene ahora, sino a complicarle aún más la vida. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a tener entonces figuras que trastocan de manera sensible y directa a un aspecto que ya ha sido no solo por jurisprudencia basta desde 1908, sino que es parte de los pilares de nuestro Código Civil. La ley o el proyecto de ley actual de alquileres modifica de manera sustancial lo que es la estructura de los artículos 1708 y siguientes del Código Civil respecto a lo que es la definición del contrato de alquiler o arrendamiento, y que a su vez se sirve de aquella ley, aquel decreto sobre alquileres y desahucios que nosotros lo tenemos desde la época de Trujillo, que si bien puede ser enmendado o actualizado dada la cantidad de tipos de alquileres que tenemos en la actualidad, lo que menos desearía la sociedad dominicana, que apunta a crecer, que tenemos un supuesto crecimiento vasto anualmente, que no sé de cuántos puntos ya lleva el Banco Central diciendo, una garantía no solo para la inversión inmobiliaria, sino para la estabilidad en lo que es la inversión inmobiliaria, porque tipos de proyectos como este, lo que se trata de estabilizar un sector, y creo que con la aprobación a los puntos, como Franchi bien expuso, inicialmente lo que menos traería es eso, estabilidad de inversión y sobre todo rentabilidad, valga la redundancia, en lo que son los procesos de arrendamiento en la República Dominicana. Francisco. Perdón, que tenía el micrófono apagado y siempre No, un tranquilo, placer. que te tengo una pregunta bucapié. Yo sé que tú siempre saca de abajo y, y responde, pero me la hicieron ahora mismo, bro. Adelante. No, tírala para responder todo junto. Sí, mira, me dice una persona, tú sabes que creo que te había comentado, yo vivo en Punta Cana, entonces hay una inversionista aquí en la zona que es extranjera y cuando vio el flyer me dijo, wow, mira, qué buen tema, porque yo estoy a punto de dejar de comprar apartamentos y casas porque ahora tengo miedo con esta nueva ley, porque el 90% de su propiedad ya la tiene aquí en Punta Cana como Airbnb. Entonces, ella me dice que ese protagonista o ese activo no está en la ley. ¿Eso obedece a alguna razón o es apota, como dice? Bueno, primero agradecer el comentario de mi querida y admirada amiga Georgina, que siempre anda cargándome a mí en todos los lados, que coincido con ella y para mí siempre es un placer. Tiene un Mauser, Georgina, ¿eh? Un Mauser. Sí.
Mira, yo te voy a comenzar de atrás para adelante. El problema de los Airbnb no va a venir por una ley de alquileres. Ahí el problema viene porque hay una intención estatal desde el punto de vista fiscal específicamente de intervenir las transacciones que se hacen en esa plataforma y plataformas como esa. Porque nosotros estamos ahora mismo viviendo una etapa del gobierno muy peligrosa donde hay poco dinero. La reforma fiscal que debió con voluntad y esfuerzo someterse, al final se dio por temas electorales. Nadie se quiere lamentablemente cargar eh, cónchole, esa responsabilidad. Yo siempre he dicho, el Estado paternalista es un Estado que sabe más que sus hijos, nosotros los ciudadanos. Y cuando yo a mi hijo le digo que no se puede tirar de ahí es porque yo sé que se va a dar un golpe, aunque él llore pensando que yo fui injusto. Entonces, el problema de los Airbnb no va a venir por una ley de alquiler y desahucio, va a venir porque se va, pienso yo, por lo menos, eso es lo que he escuchado y ese es el amague que he visto, va a venir desde el punto de vista impositivo. Porque, y aquí viene ya para anclar entonces con el derecho, eh, yo siempre he entendido que es muy difícil tú limitar el derecho de propiedad, que como Georgina decía, es algo demasiado viejo y repasado. O sea, yo no puedo. Yo te voy a ponerte un ejemplo. Hay condominios que ponen en su régimen de condominio que no se permiten el Airbnb. Y lo deciden todas las asambleas, la asamblea con todos los Sí, propietarios. Y yo digo, que no pero quieren ven gente, acá. que no quieren gente rara. Exacto, pero entonces ahí yo digo, pero ¿y una gente puede limitarme a mí mi derecho de propiedad de yo alquilarle o regalarle o dejar que se mude quien me dé mi gana en mi apartamento? O sea, real y efectivamente, eso es algo que un tribunal pudiera, entre comillas, obligarme a respetar si yo nunca lo accedí, porque volvemos para atrás. Si yo firmo eso y digo, sí, yo estoy de acuerdo, óyeme, yo ahí estoy generando una responsabilidad, una obligación que no es contractual, pero vamos a llamarle contractual para fines ilustrativos. Y yo pudiera entonces, en caso de yo violentar eso, bueno, se me pudiera entonces perseguir por algún daño que haya ocasionado en base a ese incumplimiento. Pero el derecho de propiedad, que es una de las conquistas más grandes de la humanidad, no es verdad que cede ante la voluntad de un grupito, porque entonces el día que yo en mi casa tenga un vehículo que a la gente no le guste, me van a poder cercar la entrada, me van a poder decir que yo no puedo tener vehículos rojos porque el rojo es un color feo. Entonces, por eso yo pienso que el problema de los Airbnb va a venir desde otro litoral, no desde este, y que eso es algo que yo entiendo que de este año no pasa, Ella porque la entró verdad. ahora, Francisco, y te está escuchando y me dice, lo que pasa es que entró anónima porque no usa Twitter, pero ella me dice, me está escribiendo ahora, y cito textualmente, me dice, yo soy rusa y mi esposo es español. Y en España hay un tema social y político con el alquiler y la propiedad de la vivienda. No pudiese, no llegaría a desencadenar algo parecido en República Dominicana. Bueno, yo creo que el problema de las rentas de corto plazo en la República Dominicana, no conozco la realidad de su país, pero en la República Dominicana se generó un problema que está en el ADN del sector construcción, me explico. No es mentira para nadie que el aumento en el precio de los apartamentos o de las unidades habitacionales, de las viviendas, aumentó más de lo que el precio de los materiales indicaba. O sea, sí, hubo un aumento en los materiales, eso está en un índice que se publica creo que mensual, no sé si semanal, y evidentemente hubo un aumento en el costo de los materiales, a raíz del COVID y luego por otras cosas. Pero hay un valor adicional y es que ya la constructora te vende unidades que sabe que tú la vas a rentabilizar con renta corto, con renta corta. Nosotros tenemos apartamentos donde antes hacían 8 apartamentos, edificios donde antes hacían 8 apartamentos que ahora hacen 32 porque lo hacen de 30 a 40 metros
porque saben que tú lo que vas a hacerlo, a usarlo de Airbnb, y por eso es que ahora mismo el Airbnb en la República, bueno, en Santo Domingo, no sé en Punta Cana, en Santo Domingo ha bajado a niveles muy bajos. El que antes, hace 2 años, alquilaba a 100, 115, $120 su apartamento, lo tiene publicado en 60, porque hay un abuso de la oferta ahora mismo. Entonces, por eso yo pienso que en la renta de corto plazo en República Dominicana tuvo un boom en un momento donde la gente necesitaba diversificar su ingreso. Y no era que tenía un apartamentico que había heredado y lo voy a alquilar como se hacía antes, que tú comprabas un apartamento con mucho esfuerzo, lo alquilabas y con eso tú ayudabas a pagar el préstamo. No, ahora se ve como un negocio. Ahora la gente compra el apartamento pequeño, el estudio o de una habitación, con miras a rentabilizarlo, no solamente a pagar el préstamo. Y yo creo que por ahí es que viene que el Airbnb, al estar, yo diría que tatuado en el ADN del sector construcción, en el boom que ha tenido en los últimos 4 o 5 años, va a generar todavía más problemas que en economías que no necesariamente hayan dependido menos de lo que dependió la dominicana en algún momento. Sí. José, Juan Manuel, sí, adelante, adelante, José. Yo sabía, y, oye, como en la lucha, sí, como en la porque lucha, te di la mano, te di la mano en la lucha. Mencionaron al sector construcción y yo no puedo evitar meterme siempre en esos líos. Con el permiso del licenciado, yo quiero hacer varias puntualizaciones. Primero, el tema fiscal, tal como usted dice, es un objetivo prioritario de esta administración con el tema de los alquileres, sobre todo por la explosión que se ha dado del negocio per se con la modalidad de Airbnb. Pero que quede claro, el tema del pago de impuestos por alquiler de propiedades siempre ha estado en nuestro código fiscal. Otra cosa es que no se aplique, no se persiga, pero el tema de que los propietarios que tengan propiedades, valga la redundancia, alquiladas, se supone que deben declararlo y pagar un impuesto en específico, el 10%, que está en la declaración individual de las personas. Eso por un lado. Por el otro lado, si bien Airbnb dinamizó el sector de la construcción en un momento determinado, ahora mismo, yo lo sé de primera mano, hay proyectos y hay desarrolladores que han tenido que diferenciar su oferta y proyectos en específico donde se prohíbe el Airbnb, como usted mencionaba, por asamblea de régimen de condominios, pero es desde el punto de vista de los desarrolladores, porque hay gente que cuando van a un proyecto y ven que el proyecto es factible para Airbnb o que se puede utilizar para Airbnb, si esa persona está buscando una propiedad para vivirla, no le interesa. Porque llegó un momento determinado, yo conozco casos de primera mano de personas que sus áreas sociales preciosas, compraron apartamentos de cientos de miles de dólares con terraza, con piscina, y los fines de semana lo tienen invadido completamente, que no pueden utilizarlo. Entonces tú pagas una propiedad cara contando con unas amenidades que después no puedes disfrutarla, no tiene sentido. Entonces ya el mercado ha tenido que darle un poco hacia atrás con eso. Que yo sí veo en subyacente en todo este tema, y hay algo que se nos ha pasado un poco de soslayo en toda esta situación de lo que ha sido la evolución del mercado. En términos históricos, la compra de propiedades para alquiler siempre ha sido la gran inversión de la clase media. Cuando el clase media tenía un dinero y no sabía qué hacer con él, lo que salía era comprar apartamentos para después alquilarlo. En los últimos años, la gran competencia del sector de la inversión en propiedad inmobiliaria es el mercado de valores. Y en cierta medida lo que se está es tratando de balancear o redirigir flujos de dinero para que se concentren más en el mercado de valores. Primero, es un dinero fresco que se utiliza para el financiamiento de la misma empresa, pero sobre todo el esquema de evasión fiscal es prácticamente imposible en el mercado de valores porque todo tú lo tienes que hacer a través de los agentes autorizados. Entonces, al final tú tienes una competencia entre la clase media que tiene un dinero y quiere invertirlo. ¿En qué lo invierte? ¿En compra de apartamentos para alquilar o en el mercado de valores? Y yo pienso, por lo que he podido ver, que se está tratando de inclinar la balanza a que la gente entienda que alquilar propiedad es un problema y mejor vamos a meterlo
en inversión en el mercado de valores. Quería hacer esas puntualizaciones. Gracias. Tú sabes, José, que el problema de las aplicaciones de gestión de renta corta es que normalmente todas las transacciones económicas se dan en un lugar donde la renta no va a haber. Y de allí es que viene, entre comillas, la necesidad no de grabar, porque como tú bien dices, la obligación o la responsabilidad fiscal existe. El problema es de cómo tú vas entonces a percibir esos montos que se están moviendo, entre comillas, en la nube, si tú no tienes la capacidad de fiscalizarlo. Porque ahora mismo yo te pongo un ejemplo. Eh, Uno de los impulsores, y yo no estoy necesariamente en desacuerdo, de la regulación de la renta corta es el sector hotelero. Porque antes el que se quería ir para una playa o se quería ir de fin de semana con la familia, normalmente tenía que irse por un hotel o por un complejo hotelero, que no es lo mismo, pero eh, ustedes entienden la diferencia. Pero ahora lo primero que uno hace es meterse en Airbnb. Entonces, yo pienso que por ahí es que viene esa intensidad en la intención, valga la redundancia, del gobierno. Y además, también te agrego que antes, no solamente la clase media, la misma diáspora, que siempre piensa en cuándo va a volver a su país, siempre buscaba la forma de generar ingresos allá para venir a comprarse su apartamentico aquí, que mientras tanto lo alquilaba, pero siempre con el norte de volver a la República Dominicana. Sin embargo, señores, ahora mismo los precios de la construcción en las ciudades, porque los sectores, digo, los destinos, eh, vamos a decir ok, los destinos turísticos han mantenido un aumento, pero menos, pero más razonable que en las zonas urbanas de ciudad. Tú ahora mismo buscas un apartamento en un sector, voy a mencionar por ejemplo como Evaristo Morales, que hace 5 años era un muy buen sector con precios relativamente asequibles y tú lo compras a un valor que antes tú conseguías un apartamento en Piantini, que era un sector, vamos a decir que todavía un poco más caro. Ahora mismo ningún apartamento en una zona céntrica, y céntrica me refiero al polígono central, tú lo consigues en menos de $150,000 y estoy siendo conservador. Entonces, ya la misma inversión. 4 o 5 mil dólares el metro cuadrado. Ese es más o menos el valor por el que ronda el mercado en el polígono central. Entonces, con un monto, con unos valores así, tú tienes la dificultad como clase media, como bien tú decías, que ahorraba su dinerito para comprar su apartamento, alquilarlo y tener un bien que no iba a poder, entre comillas, comérselo, porque la plusvalía siempre va, por mínima que sea, siempre va a agregarle valor. Entonces ya también la compra no solamente de un segundo apartamento, sino de tu propia vivienda, es algo que el dominicano lo ha tenido que postergar. Entonces, yo creo que por ahí es que viene la misma discusión de la necesidad sobre la regulación de los alquileres, porque yo, y obviamente no estoy hablando porque maneje ninguna estadística, porque no lo hago, pero ante un mercado de venta que ha aumentado muchísimo, 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 es evidente que mucha gente que quizá en su vida había pensado a esta altura del juego poder adquirir su propia unidad, pues ya se transó con un alquiler. Entonces, en un escenario como ese, todavía más desde el punto de vista social y político, es necesario que lo que se vaya a legislar sea lo suficientemente sólido para que sobreviva en el tiempo y para que sea útil tanto para los propietarios como para los inquilinos. Porque yo me atrevo a decir que hoy día, por más inyección de capital que se le dé al sector desde el Banco Central o desde cualquier litoral estatal, las personas están viendo cada vez más lejos la posibilidad de adquirir su inmueble propio. Correcto. Finalizando, Francisco, porque yo sé que no, me pasé un poquito del tiempo. Yo quiero que tú vuelvas de nuevo, Francisco. Yo no quiero que tú me digas, Juan Manuel, mira, dijimos que eran 40 minutos y no pasa nada. Tengo aquí las dos últimas participaciones, a Ode Polanco y al viejo Ed. Así que vamos primero con Ode y luego con el viejo, y al final de ellos dos, un segundito nada más. Y al final, quiero una reflexión sobre la ley, Francisco,
y ahí concluimos. Ode, bienvenida nuevamente. Hola, buenas noches a todos. Aquí estoy hace rato escuchando el tema de la ley de alquileres. Y la pregunta que quiero hacer, bueno, son dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es la diferencia entre la primera legislación que tenemos que regula el mercado de los alquileres, que no regula nada? Porque no recuerdo nunca a nadie que haya cumplido el 100% la ley de alquileres. De hecho, hay cosas que son que las sabe todo el mundo, pero nadie las hace. Como ejemplo, con el tema de los depósitos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación anterior y la que se está proponiendo nuevamente? Y yo quisiera saber si, porque no entendí muy bien el tema de los Airbnb, si la ley está creada para generarle ganancias a algún sector interesado, porque yo, si no se cumple la primera ley, ¿qué garantiza que se va a cumplir la segunda? Y añadiendo a mis dos preguntas, un comentario, yo entiendo que el tema de los Airbnb, como decía el caballero anterior, que a veces tú das $150,000, $210,000 por un apartamento y los fines de semana tú no lo puedes disfrutar porque tienes un extraño en el condominio. Yo entiendo que eso se puede regular a través de las normas de convivencia o de algún tipo de las normas de los condominios, los reglamentos internos, digo yo. Entonces, la primera pregunta, vuelvo y repito por si se olvidó. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación anterior y la actual? Y sobre los Airbnb, ¿cuál sería el impacto que tendría en la implementación de esta ley en este tipo de sector? Mira, yo como abogado siempre he sido muy vocal de que uno no puede limitarle el derecho de propiedad a nadie vía esas herramientas. Ahora bien, ¿qué es lo que yo porque hay que buscarle la vuelta? Como tú bien dices, el que va a vivir en un apartamento con su familia y todos los fines de semana tiene un desorden en las áreas sociales, tiene que buscarle la vuelta. Y yo lo que siempre recomiendo en esos casos es que se hable de medidas de seguridad. Por ejemplo, no todo el mundo puede entrar libremente al apartamento. Los propietarios son los que pueden entrar. Que el propietario tiene entonces a un inquilino, bueno, y entonces él debe mandar todos los documentos de esa persona, debe entonces hacerse responsable de los daños que esa persona pueda ocasionar a las áreas comunes y eso, y se utiliza, lamentablemente no todos los apartamentos lo aguantarían, pienso yo, pero se utiliza que para el acceso a las áreas sociales, personas que no sean propietarios se tengan que depositar un dinero. Eso se usa mucho también en condominios organizados para evitar ese tipo de cosas. Cuando tú le dices al propietario que tiene que mandar el pasaporte, que tiene que mandar la cédula, que tiene que hacerse responsable, lo cual no hay ni que decirlo, pero obvio, y que además de eso, si ellos usan el área social, si le va a dar acceso al área social, a las áreas comunes, más allá de las que sean de mero tránsito, tiene que depositar 10,000 pesos, pues ya esa misma persona va a comenzar a ver un poco más lejos el beneficio. Ahora bien, la diferencia entre este proyecto de ley y la ley vieja es mucho, porque el proyecto no es inherentemente malo, el proyecto es una actualización o pretende ser una actualización, pero yo por eso comencé denunciando lo que eran los problemas más típicos de ese tipo de cosas. Yo como persona que conozco gente, que soy inquilino, que he sido propietario, que he sido inquilino, que he viajado al interior y que me he quedado en Airbnb, uno más o menos percibe cuáles son las problemáticas y por eso yo comencé hablando de eso mismo, de qué en teoría debía buscar el legislador resolver y no es esto. Entonces, yo diría que la ley nueva, sí, es una ley que trata de actualizar, pero lamentablemente, por lo mismo que decía Georgina cuando habló ahorita, nos fuimos con el amague, porque es un tema sectorial, son intereses que están peleando y que cuando eso se lleva al Congreso, lo menos que se está buscando es la coherencia o la lógica jurídica. Ahí lo que se está buscando es yo cuidar lo mío y tú cuidar lo tuyo. Y cuando eso sucede y no hay alguien que luego le pase un filtro de aplicación lógica y académica del derecho, pues sucede lo que estamos viendo ahora, que es una ley que yo entiendo personalmente que es inviable. ¿Contestado, Ode? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Vámonos con Edward Mercado, el viejo Ed, mi amigo el viejo. Adelante, Edward. Hey Juan, buenas noches a todos los contertulios. Un saludo especial para el invitado. La pregunta mía, tengo una pregunta y un comentario.
que el comentario también puede ser respondido como una pregunta. ¿Cuáles serían las sanciones en caso que esas leyes se aprueben para los propietarios de casa de una forma u otra incumplirla? Y el comentario pregunta sería, ¿no creen como que eso le haría daño al mercado inmobiliario? Por ejemplo, la inversión extranjera en República Dominicana, porque yo conozco muchos amigos míos que han comprado allá y para eso mismo, para renta. Cuando tú le pones todas esas trabas, que lo que se puede conseguir un problema, mucha gente va a dejar de comprar porque nadie quiere coger lucha. Y menos cuando tú no sacas el capital. O sea, para tú invertir $200,000 allá, pues tú lo inviertes aquí que le saca más dinero. Esa es mi pregunta, comentario. Adelante. Bueno, mira, tú sabes que lo que el propietario quiere es tener la seguridad de que si no le pagan, él va a tener su inmueble para atrás cuanto antes. Eso es lo que quiere el propietario. La inversión extranjera o la inversión local orientada a ese sector, lo que quiere es seguridad. Y eso es lo que esta ley no le está dando, aunque aparentaría que lo da. Me explico. ¿Qué yo hubiese hecho si yo fuera legislador? Y yo sé que decirlo desde aquí es muy fácil. Eso es como cuando uno está viendo a LeBron jugar y uno tiene consejo al coach que ni el coach lo ha visto y uno cree que uno juega más que LeBron. Es fácil desde una televisión tú estás diciendo lo que debió hacer una persona. Pero yo te puedo asegurar que lo primero que debía hacer el legislador era simplificar el proceso de expulsión de un inquilino moroso. ¿Cómo eso se hace? Señores, eso es aritmética. ¿Hay un contrato de alquiler? Sí. ¿Hay una renta mensual? Sí. ¿Se pagó? No. Ya. No hay más nada que discutir. Eso es un tribunal que en teoría, y de nuevo, no soy juez, que en teoría en un mes debería darte una decisión. ¿Y qué tiene que hacer el propietario con esa decisión? Y agenciarse la fuerza pública, que es algo que también tiene mucho espacio de mejora. Y esa fuerza pública con esa fuerza pública, mejor dicho, entonces expulsar a la persona del apartamento y retomarlo. Si tú le dices al inversionista, mira, modernizamos el sistema jurídico o las vías de derecho para que sean más expeditas y que tú puedas tener tu apartamento más rápido. Cuando, voy a poner un ejemplo, cuando se acumulen 2 o más meses sin pago, para poner un ejemplo. Óyeme, ya el inversionista sabe cuando lo alquila que lo más que va a perder son 2 meses. O ponte tu tren, lo que sale la sentencia. Pero eso no fue lo que se hizo. Aquí incluso se hizo lo contrario. Al tú agregar una audiencia de conciliación, que como dice Georgina, tiene una justificación en otros países, porque también esa es otra, tú le estás agregando un mes, porque las audiencias en un juzgado de paz normal te la fijan para dentro de 15, 20 o 25 días y quizás más. Entonces, yo pienso que no, que este proyecto como está, lo que va a crear es mucho problema y mucha duda, como mencionaba ahorita José cuando hizo sus preguntas, y muchísima incertidumbre que al final lo que van es en contra de la seguridad jurídica y que con el tiempo va a acumular una mala experiencia que sí pudiera alejar inversión, o por lo menos pudiera alejar la inversión de personas que tengan que pensar muy bien lo que van a hacer con su dinero. Excelente. ¿Contestado, Edward? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Juanma. Excelente, excelente. Francisco, o Franchi, como te dicen tus amigos. Yo ya de untado, como dicen. Te voy a decir Franchi también. Francisco, yo quiero una reflexión final. Según tu experiencia, la expertise que tienes en temas jurídicos, ¿cómo va a quedar la ley? ¿Se aprobará por el Senado? ¿Tú entiendes que se estancará? ¿Cuál tú crees que sea el futuro inmediato de esa ley o de ese proyecto de ley? Bueno, yo creo que, espero estar equivocado, yo creo que las vistas públicas que fueron el pasado, la semana pasada, creo que el jueves, van a, bueno, no me gusta ser tan pesimista, pero el que ve el YouTube, que está en YouTube, de las vistas públicas, ahí no se le estaba prestando mucha atención a todas las personas que fueron a hablar. Lo cual es, yo no voy a decir que normal, porque, óyeme, también tú estás sometiendo a un grupo de legisladores y de técnicos a escuchar a 200,000 gente, pero también yo digo, por eso es su trabajo, o sea, como que tampoco, tú sabes, no es que estamos pidiendo algo extraordinario. Sin embargo, todo eso quedó registrado y yo asumo que de allí
sacarán algunas ideas, pero lo que ellos no pusieron en la ley no fue porque no lo sabían, fue porque en las discusiones se decidió dejar fuera, porque muchos de los asesores que trabajaron esa ley de diferentes litorales de interés son muy buenos y tienen conocimiento no básico, súper extenso. Entonces, por eso que yo ahí voy a ser un poco pesimista. Yo creo que la ley se va a aprobar porque hay un impulso fuerte detrás de ella y creo que se va a aprobar con ligeras mejoras, pero no las que debería. Y que ya sobre la marcha y con la práctica o las experiencias, buenas o malas, en un par de años vamos a tener que volver a tener esta discusión en un congreso que espero no sea de un solo color. Entonces se tendrán que tomar medidas correctivas. Sí. Francisco, una pregunta curiosa que no sé, salvo error mío. ¿En las vistas públicas se invitó o participó alguien representando el sector construcción? Porque yo no lo vi. Bueno, yo vi, y esto lo estoy diciendo, no sé si participó, pero vi personas, por ejemplo, de Acoprovi, que una de las instituciones que yo siempre he dicho hacen bien al mercado porque ellos depuran, tienen miembros. Yo soy de lo que digo que normalmente lo ideal es que tú si vas a comprar un inmueble, por ejemplo, y tú estás fuera del país, tú solo compres a personas que estén asociados en sociedades, entre comillas, que depuren y que tengan algún tipo de actividad o de vida gremial, para poner un nombre Y que la constructora tenga un bagaje de responsabilidad y de entrega. Exacto, entonces yo vi ahí personas de Acoprovi, que lo cual vamos a decir que es algo bueno. Yo vi personas también del sector civil, yo vi una participación de mi hermano Boris de León en representación de Ángel, y vi como varios, vamos a decir que vi una participación buena. A mí lo que no me gustaba era ver como que no lo estaban escuchando, pero todo eso está grabado y después se sacan actas y de ahí se sacan entonces las ideas principales. O sea que no perdamos la esperanza por las experiencias pasadas. Así es, así es. Agradecerte, Francisco, nuevamente la oportunidad. Como lo dije en un inicio, el tiempo de Dios es perfecto. Insistí mucho, pero aquí se dio. Yo entiendo que fue muy importante agradecer a José, al viejo Ed, a Ode, a Georgina. Georgina, a veces yo le envío los flyers y los espacios y, y me estimula o me dice, mira, qué bueno, qué chévere. Así que agradecer nuevamente a ella, a Jennifer, al maestro, que el maestro quedó con una pregunta en el tintero, pero más adelante la contestamos, Mariana, Brígido, a Ana Logroño, a Carmen, Manuel Bobadilla, Guadalupe de Ramos, que es mi amigo también y cronista deportivo, al Movimiento Democrático, que hizo una pregunta, más adelante se lo envío a Franchi, a Raúl, a Alberto, a Willy, a todos, y también a los que estaban por aquí, se marcharon, muy agradecidos. Recordarles que este espacio está en diferido, estará en diferido acá en las plataformas de podcast, y a ti también, Francisco. Y Francisco, tus redes, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar, leer, hermano? Bueno, yo básicamente utilizo X, o sea que a este mismo usuario, por este mismo usuario pueden darme el precario seguimiento que me merezco. O sea que Sí. no soy muy bueno en las otras. No, tranquilo. Yo reconozco y también Francisco es asiduo en varios medios, como dije en un inicio, en el matutino del 91, de vez en cuando con Sergio Carlos y Karina, lo escuchamos, también en otros medios, en RTVD te vi también hace un tiempecito. O sea que también en todos los medios, tanto de radio como de televisión, y nuevamente agradecerte y recordarles, antes de que se me vaya Francisco y todos los demás, este jueves no tendremos espacio en vivo, vamos a grabar uno especial de la sección que tenemos de Ondas de Cine, hablaremos de Superman, de la nueva película de Superman, tendremos un especial, habrá un invitado interesante, hablaremos sobre la película, sobre el box office de la película, su contienda entre superhéroes, entre los Cuatro Fantásticos y Superman, lo que trae julio, lo que trae agosto, septiembre, octubre y fin de año en el cine, y también un poquito de curiosidades y cápsulas en su sección Ondas de Cine aquí en el espacio de Juan Manuel. Grabaremos y estará disponible para YouTube Mira, próximamente. ese está bueno. Yo voy a ver Superman mañana al preestreno. Yo tengo
En privado no te digo para no darte spoiler, pero prepárate porque te vas a emocionar. O sea, es una película muy, muy buena y va a ser el despegue total del Hombre de Acero bajo la marca DC Comics. Coño, Dios te Y oiga, DC porque Screen. mira, ya lo necesitamos, ¿oíste? Sí, yo te voy a dar, te lo voy a dar el spoiler, pero como quiera, eso es público. Hay 2 escenas post-crédito en la película. Ah, mira, es un buen comentario porque ya yo lo iba a googlear mañana. Sí, hay 2 escenas post-crédito, hay una y otra A. Entonces, trata de disfrutarla. Es una muy buena película. Realmente he leído críticos que normalmente desbaratan las películas y han salido enamorados del nuevo Superman y sobre todo de Nicholas Hoult, que para mí será el mejor Lex Luthor de la historia. Así que ya lo saben. Apoyemos al Hombre de Acero, a Superman, que viene a salvar el mundo, y así también apoyen a Francisco, que es también el superhéroe de la justicia y de la parte jurídica, y a todos los demás que están por acá. Así que buenas noches, descansen, y hasta la próxima. Francisco, un abrazo, hermano. Igual, cuídate, hermano. Bye. Chao, chao.